Un joven pastor vivía con fe junto a su madre enferma y un cordero blanco que su padre le había regalado antes de morir en la guerra. Pero Dios, en su sabiduría, le pondría la cruz más pesada que jamás imaginó. Su madre enfermó hasta entregar el alma, y poco después una manada de lobos acabó con todo su rebaño en una sola noche. Sin ovejas, sin hogar y sin familia, caminó por montañas y valles sin rumbo, acompañado solo por su fiel corderito, hasta que una tarde, la voluntad de Dios lo guió a una capilla en ruinas, en lo alto de un cerro, donde descubriría un secreto sagrado que transformaría su vida para siempre. Había una vez, en una tierra lejana donde las montañas tocaban el cielo y el viento traía el olor de la hierba fresca, un joven pastor llamado Tobías vivía con su madre, doña Consuelo, en una pequeña cabaña de piedra levantada al pie de un cerro verde. No era una casa grande ni hermosa. Tenía un solo cuarto, una chimenea de barro ennegrecida por los años, y una puertecita de madera que chirriaba cada vez que el viento soplaba fuerte. Pero dentro de esa cabaña había algo que no se compra con oro: fe, amor y la presencia de Dios en cada rincón. La vida de Tobías no había sido fácil. Su padre, don Isaías, había sido llamado a la guerra cuando él era apenas un niño de 7 años. Antes de irse, aquel hombre bueno, de ojos tristes y manos callosas, se había arrodillado frente a su pequeño hijo y le había puesto en los brazos un corderito blanco, recién nacido, tembloroso y suave como una nube. «Hijo mío», le había dicho con la voz entrecortada, «no sé si vuelva de esta guerra. Los tiempos son oscuros y los hombres están peleando cosas que no entienden. Pero te quiero dejar algo para que te acompañe mientras yo no esté. Este corderito es tuyo. Cuídalo como yo te he cuidado a ti. Llámalo como tú quieras, pero que su nombre te recuerde que Dios es pastor y nosotros somos sus ovejas». Tobías, con lágrimas en los ojos, había acariciado el pelaje blanquísimo del animalito y había dicho con voz temblorosa: «Le voy a poner Nube, papá, porque es blanquito como las nubes del cielo, donde yo sé que tú me vas a cuidar, aunque no estés aquí». Don Isaías lo había abrazado llorando y había partido al día siguiente sin mirar atrás, porque sabía que si se volteaba, no tendría fuerzas para irse. Nunca regresó. Pasaron los meses, pasaron los años, y ningún mensajero llegó nunca a traer noticias. Solo un día, 3 años después, un soldado de paso por la aldea contó que había visto caer a un hombre parecido a don Isaías en una batalla lejana, cerca de un río. Doña Consuelo lloró durante semanas enteras, pero nunca perdió la fe. «Mi marido está con Dios», decía abrazando al pequeño Tobías. «Y mientras tú y yo sigamos orando, Él va a estar con nosotros también». Y así Tobías creció. Creció junto a Nube, el corderito que su padre le había regalado. Creció pastoreando ovejas por las laderas del cerro. Creció escuchando a su madre leer la Biblia cada noche junto al fuego. Creció con la certeza de que en medio de las peores tormentas, Dios siempre abre un camino. Nube también creció. Ya no era aquel corderito tembloroso y pequeño. Se había convertido en un cordero hermoso, de lana espesa y blanca como la nieve, con una mancha pequeña en forma de cruz justo en la frente. Tobías decía que esa cruz era la señal de que su padre lo estaba cuidando desde el cielo. Nube nunca se separaba de él. Cuando el joven pastor salía al monte con las pocas ovejas que tenían, Nube caminaba al frente, como si fuera el guía del rebaño. Cuando Tobías se sentaba en las piedras a descansar, Nube se echaba a sus pies. Cuando el muchacho lloraba en silencio recordando a su padre, Nube le acercaba el hocico a la cara, como para limpiarle las lágrimas. «Mamá», decía Tobías una noche mirando al cordero, «a veces siento que Nube entiende todo lo que le digo». Doña Consuelo, cosiendo junto al fuego, sonrió con ternura. «Es que los animales tienen un alma más limpia que la de muchos hombres, hijo».
Tu padre lo sabía. Por eso te lo dejó a ti, para que te recordara a Dios todos los días. Recuerda que en la Biblia, el mismo Jesús es llamado Cordero. Nube es un regalo del cielo para nosotros. La vida en la cabaña era humilde pero santa. Tobías cuidaba del rebaño, que eran apenas 12 ovejas, pero que les daban leche, lana y algún cordero para vender en el mercado del pueblo. Doña Consuelo tejía mantas y chalecos con la lana, y los vendía cuando bajaban al valle. Con eso les alcanzaba para comprar sal, harina y alguna medicina cuando hacía falta. Cada noche, antes de acostarse, madre e hijo se arrodillaban frente a una pequeña cruz de madera que don Isaías había tallado antes de partir a la guerra. Nube, que por la noche dormía dentro de la cabaña junto al fuego, porque así lo había querido siempre Tobías, se echaba a sus pies como si también se uniera a la oración. «Señor», decía doña Consuelo con voz pausada, «gracias por este día. Gracias porque aunque no tenemos riquezas, tú nos has dado el pan nuestro de cada día. Cuida a mi Isaías, Señor, donde sea que esté. Y cuida a mi hijo Tobías, para que nunca se aparte de tus caminos». Tobías entonces tomaba la palabra. «Señor, gracias por mi mamá, gracias por Nube, gracias por mis ovejitas. Que nunca nos falte la fe, aunque nos falte todo lo demás. Y cuando tú quieras, Señor, llévame a ver a mi papá en tu reino. Pero mientras tanto, dame fuerzas para cuidar a mi mamá». Y entonces, como si entendiera, Nube levantaba la cabeza y soltaba un balido suave, tierno, casi humano. Madre e hijo se sonreían. «Ya ves, hijo», decía doña Consuelo, «hasta Nube dice amén». Así pasaban los años. Tobías se volvió un joven de 18 años, alto, delgado, de mirada limpia y manos fuertes por el trabajo del campo. El pueblo lo conocía como el muchacho del cordero, porque Nube siempre iba con él a todos lados. La gente lo apreciaba por su bondad. Siempre que alguna anciana necesitaba ayuda cargando algo, Tobías corría a ayudarla. Siempre que algún niño se perdía en los cerros, él iba a buscarlo con Nube. «¡Qué joven tan bueno!», decían las señoras del mercado. «Se ve que lo crió bien doña Consuelo». Pero la vida, como siempre sucede, guardaba pruebas que nadie puede evitar, y el corazón de aquella familia humilde pronto iba a conocer el peso más duro que jamás había cargado. Fue un invierno especialmente crudo. La nieve cayó sobre las montañas como no se había visto en años, y el viento soplaba helado durante días enteros. Doña Consuelo, que ya no era joven, empezó a toser. Al principio Tobías pensó que era un simple resfrío. Le dio a su madre tés de hierbas, la abrigó con las mantas más gruesas, no dejó que saliera de la cabaña. Pero la tos no cedía. Cada día se hacía más profunda, más seca, más dolorosa. Una noche, Tobías la vio escupir sangre en un pañuelo. Se le heló el corazón. «Mamá, ¿desde cuándo te está pasando esto?». Doña Consuelo escondió el pañuelo con manos temblorosas. «No te preocupes, hijo. Son cosas del pecho, de tanto frío. Ya se me va a pasar». Pero no se le pasó. Nube, que dormía junto al fuego, empezó a acercarse a la cama de doña Consuelo y a lamerle las manos como si sintiera algo. Tobías recordaba que lo mismo había hecho el cordero cuando su madre empezó a toser por primera vez. Era como si Nube pudiera percibir lo que los ojos humanos no veían. Tobías bajó al pueblo al día siguiente y trajo al curandero del valle, un viejito sabio llamado don Ezequiel. El hombre examinó a doña Consuelo con cuidado. Le puso la oreja en el pecho, le tomó el pulso, le miró los ojos. Después salió con Tobías afuera de la cabaña y, con el rostro serio, le puso la mano en el hombro. «Muchacho, te voy a ser sincero porque mereces la verdad. Tu madre tiene una enfermedad mala en los pulmones. Yo le puedo dar unas hierbas para que sufra menos, pero no te puedo mentir. Tu madre se va a ir con Dios pronto. Prepárate, hijo, y prepárala con amor. A veces lo más santo que podemos hacer por quien amamos
es acompañarlos a la puerta del cielo. Tobías sintió que las piernas le temblaban. Se sentó en una piedra y se tapó la cara con las manos. Nube, que había salido detrás de él, se acercó y apoyó la cabeza contra sus piernas. Por un momento, el joven pastor quiso gritarle a Dios. Quiso preguntarle por qué. ¿Por qué también su madre, si ya se había llevado a su padre? Pero entonces, recordó las palabras que tantas veces ella le había dicho. Hijo, todo lo que Dios permite es porque tiene un propósito, aunque duela, aunque no se entienda. Respiró hondo, se secó las lágrimas y entró de nuevo a la cabaña con una sonrisa forzada. Mamá, don Ezequiel te trajo unas hierbas buenas. Te vas a poner mejor, ya vas a ver. Doña Consuelo lo miró con esa ternura que solo tienen las madres. Hijo mío, yo ya sé lo que tengo. No me mientas, no hace falta. Ven, siéntate aquí conmigo. Vamos a hablar como siempre. Y así pasaron las últimas semanas de Doña Consuelo. Tobías no se separaba de ella ni un momento. Solo salía a pastorear las ovejas lo justo para que no se perdieran. Y Nube se quedaba en la cabaña cuidando a la enferma. El cordero se echaba junto a la cama y no se movía en horas, con sus ojos fijos en la mujer, como si la estuviera acompañando en su camino. Doña Consuelo le contó a Tobías todo lo que nunca le había contado. Cómo había conocido a su padre, cómo habían construido aquella cabaña con sus propias manos, cómo habían rezado durante años para tener un hijo, cómo ella había llorado de felicidad cuando él nació. Le regaló recuerdos que le servirían para toda la vida. Una noche, la última, la voz de Doña Consuelo ya estaba muy débil. Tobías sostenía su mano, y Nube estaba echado junto a la cama. La anciana miró a su hijo con esa paz especial que tienen los que ya sienten cerca la eternidad. Tobías, hijo mío, escúchame bien. Voy a irme pronto a encontrarme con tu padre. No llores por mí. Llorar es natural, pero no llores como quien no tiene esperanza, porque tú sabes bien dónde voy. Prométeme 3 cosas. Tobías, con las lágrimas corriéndole por la cara, asintió. La primera, nunca abandones a Dios, aunque el mundo te dé la espalda. Cuando te quedes solo y sientas que no puedes más, arrodíllate y ora. Él no te va a fallar. Lo prometo, mamá. La segunda, cuida de Nube. Él es el último regalo que tu padre te dejó. Mientras Nube esté contigo, una parte de tu padre y una parte de mí estarán contigo también. Lo prometo, mamá. La tercera, nunca juzgues a nadie por lo que parece desde afuera. Las personas cargan cruces que nadie ve. Sé bueno con todos, hijo. Sé como tu padre, que nunca hizo mal para nadie. Así Dios te recompensará cuando menos lo esperes. Lo prometo, mamá. Te lo prometo con todo mi corazón. Doña Consuelo sonrió, cerró los ojos y con un último suspiro, entregó su alma al Señor. Nube soltó un balido largo y profundo, un sonido triste como nunca lo había emitido antes. Tobías abrazó el cuerpo de su madre y lloró sobre su pecho hasta quedarse sin lágrimas. Al día siguiente, Tobías cavó con sus propias manos una tumba junto a la cabaña, bajo el gran roble que don Isaías había plantado el día en que ellos se casaron. Allí enterró a su madre, envolviéndola con la manta más suave que ella había tejido. Una vecina que vivía a 1 hora de camino, doña Felisa, bajó al enterarse y ayudó a Tobías a rezar el rosario sobre la tumba. Esa noche, Tobías se arrodilló solo frente a la pequeña cruz de madera. Nube estaba a su lado, quieto, como si supiera que su amo necesitaba silencio. Tobías quiso reclamarle a Dios, quiso decirle: ¿por qué, Señor? Primero mi padre, ahora mi madre. ¿Qué te hice yo? Pero entonces las palabras de doña Consuelo volvieron a su mente. Nunca abandones a Dios, aunque el mundo te dé la espalda. Y con la voz quebrada dijo: Señor, no entiendo. Pero mi madre me pidió que no te abandonara, y yo no la voy a defraudar.
Si esta es tu voluntad, que así sea. Dame fuerzas, Señor, porque yo sola no puedo con esto. Tú sabes que estoy solo. Acompáñame, Padre. Acompáñame como acompañaste a David cuando todos lo perseguían. Nube se acercó y apoyó la cabeza contra él. Tobías abrazó al cordero y durmió así, abrazado a su lana blanca, como si abrazara el último pedazo de su familia que le quedaba sobre la tierra. Los días siguientes fueron los más silenciosos que Tobías había vivido. La cabaña, antes llena de la voz de su madre, ahora era un eco vacío. Cada rincón le dolía. La silla donde ella cosía, la taza de barro donde tomaba su té, la cruz de madera que su padre había tallado y que ella besaba todas las noches. Tobías hablaba solo a veces, como para no perder la voz. Hoy hice migas con pan duro, mamá. No me quedaron tan buenas como las tuyas, pero Nube sí se las comió. Y el cordero balaba suavecito, como si le hiciera compañía. Pero el dolor no había terminado. El Señor a veces permite que las pruebas lleguen juntas, no para destruir al alma, sino para forjarla como al hierro en la fragua. Una noche, pocas semanas después del funeral, Tobías se despertó sobresaltado. Escuchó un ruido extraño en el corral donde guardaba las ovejas. Nube, que dormía junto a él, también se había puesto de pie y balaba nerviosamente, mirando hacia afuera. Los balidos de las ovejas se volvieron gritos. Tobías tomó un bastón y salió corriendo en medio de la oscuridad. Lo que vio le heló la sangre. Una manada de lobos, 5 o 6, había logrado romper el cerco del corral. Las ovejas corrían en todas direcciones, aterrorizadas. Los lobos, con los ojos brillando en la noche, se lanzaban sobre ellas. Tobías gritó con toda la fuerza de sus pulmones, agitó el bastón, lanzó piedras, pero los lobos estaban hambrientos y eran muchos. Nube se lanzó también, tratando de proteger a las ovejas, balando fuerte, empujando a los corderos más pequeños hacia la cabaña. La batalla duró apenas unos minutos, pero fueron minutos eternos. Cuando los lobos por fin huyeron hacia el monte, Tobías cayó de rodillas entre la hierba mojada por la sangre. De sus 12 ovejas, solo 2 habían sobrevivido, y una de ellas estaba tan herida que no pasaría de esa noche. El resto yacía muerto entre los matorrales. Nube también tenía una herida en la pata, una mordida que sangraba. Tobías lo alzó en brazos llorando, lo metió a la cabaña y le curó la herida con hierbas y un trapo limpio. El cordero gimió un poco, pero se dejó atender con esa paciencia suya que siempre había tenido. Nube, Nube, estás vivo. Gracias a Dios, estás vivo. Cuando terminó de curarlo, Tobías salió a ver a la oveja herida. Ya había muerto. Se quedó sentado en el suelo, rodeado de los cuerpos de sus ovejas, bajo las estrellas frías. Y entonces, por primera vez en su vida, algo dentro de él se quebró. ¿Por qué, Dios?, gritó al cielo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Te llevaste a mi padre, te llevaste a mi madre, y ahora también te llevas lo único con lo que podía comer. ¿Qué quieres de mí, Señor? ¿Qué pecado tan grande he cometido para que me castigues así? Yo siempre he orado, siempre te he amado, siempre he hecho lo que me decía mi madre. ¿Por qué me das la espalda? El silencio de la noche fue su única respuesta. Solo el viento soplando entre los pinos y los balidos lejanos de la única oveja que le quedaba, asustada dentro del corral roto. Nube, cojeando por la herida, salió de la cabaña y se acercó a él. Se echó a su lado en silencio. Tobías lo abrazó y lloró contra su lana blanca, manchada de sangre y de lágrimas. Y entre sollozos, murmuró: «Perdóname, Señor, perdóname por dudar, pero estoy tan cansado, tan cansado. No sé qué hacer, no sé para dónde ir. Muéstrame el camino. Por favor, Padre, muéstrame el camino». Y en medio del silencio, sintió algo muy suave en el corazón. No fue una voz, ni una visión. Fue como un susurro interno,
una paz que no venía de él, y escuchó, como en lo más profundo de su alma: «Camina, yo te guío». Tobías respiró hondo, miró al cielo estrellado y asintió con lágrimas. «Está bien, Señor. Voy a caminar. Tú me guías, yo te sigo». A la mañana siguiente, con el corazón partido pero decidido, Tobías tomó una decisión. Vendió la única oveja que le quedaba a un vecino del pueblo por unas pocas monedas. Guardó sus cosas más importantes en una mochila de cuero: la Biblia de su madre, la pequeña cruz de madera que su padre había tallado, algunos panes duros, una manta y el cuchillo de su padre. Fue hasta la tumba de doña Consuelo y se arrodilló bajo el roble. «Mamá, perdóname, me tengo que ir. Ya no hay nada aquí para mí, pero te prometo que voy a volver. Cuídame a mí y a Nube desde el cielo, y si encuentras a papá por allá, dile que lo amo, que siempre lo llevé en el corazón». Tomó una rama seca como bastón, llamó a Nube, y sin mirar atrás, empezó a bajar el cerro. El cordero caminaba a su lado, cojeando un poco por la herida, pero firme, fiel, como siempre. Al pasar por el pueblo, la gente lo vio con compasión. Las mujeres susurraban: «Ahí va el pobre Tobías, el muchacho del cordero. Perdió a su madre y ahora los lobos le comieron las ovejas. Que Dios lo acompañe». Algunos niños corrían a acariciar a Nube, que bajaba la cabeza dejándose tocar. Tobías no lloraba ni se quejaba, solo caminaba con la frente en alto, repitiéndose por dentro: «Tú me guías, Señor, yo te sigo». 3 días enteros caminaron. Tobías pidió trabajo en varias casas y haciendas que encontró por el camino. Algunos le daban un pedazo de pan y agua, pero nadie lo quería de trabajador. «Eres muy joven», le decían unos. «Ya tenemos mozos», decían otros. «Vete, no nos vengas a molestar», gritaron algunos. Tobías no respondía mal a nadie, solo bajaba la cabeza y seguía su camino. Por las noches dormían bajo los árboles. Tobías compartía con Nube el pedazo de pan que le daban por caridad, y bebían agua de los arroyos. El cordero, aunque todavía cojeaba un poco, nunca se quejaba. Tobías le acariciaba la cruz blanca de la frente y le hablaba como si fuera un hermano. «Tranquilo, amigo. Dios nos está guiando a alguna parte. Ya verás». Al 4.º día, ya caída la tarde, Tobías llegó a una aldea pequeña ubicada en un valle al pie de unas montañas altas. Era un lugar hermoso, con casas de piedra y tejados rojos, pero su aspecto cansado y polvoriento hacía que la gente lo mirara con desconfianza. Preguntó por trabajo en la taberna, en la panadería, en la herrería. Todos le dijeron que no. Por las afueras vio una finca con muchas ovejas pastando, y pensó que allí quizás necesitarían un pastor. Tocó la puerta, pero la señora de la casa lo miró de arriba abajo y le dijo secamente: «Aquí no, sigue tu camino». El sol se estaba ocultando, y Tobías no tenía dónde pasar la noche. Subió por un camino empedrado que salía de la aldea hacia el norte. Caminaron un buen trecho, cansados, hambrientos, y entonces, en lo alto de un cerro pequeño que se elevaba a las afueras del pueblo, Tobías vio algo que le llamó la atención. Era una construcción vieja, de piedra, medio derrumbada. Se veían restos de paredes altas, un arco de entrada, y lo que parecía ser el esqueleto de un campanario sin campana. Era una capilla en ruinas, abandonada, cubierta de hierba y enredaderas. «Vamos a subir, Nube, quizás ahí nos podamos cubrir esta noche». El cordero balaba suavecito, como si aceptara. Subieron el cerro despacio. Cuando llegaron arriba, Tobías pudo ver mejor las ruinas. Era una capilla pequeña, quizás del tamaño de 2 cabañas juntas. El techo se había venido abajo hacía muchos años. Las puertas ya no existían, pero el arco principal seguía en pie, hecho de piedras labradas, con una cruz tallada arriba. Adentro, bajo los restos del techo, todavía se podía ver el altar de piedra, polvoriento pero en pie.
y una pared con un hueco vacío donde alguna vez habría estado un crucifijo. Tobías entró con respeto, como se entra a un lugar sagrado, aunque estuviera en ruinas. Se persignó frente al altar. «Señor, si esta es tu casa, perdona que entre sin permiso. Solo busco refugio para esta noche. Gracias por guiarme hasta aquí». Nube entró detrás de él y se echó cerca del altar, como si conociera el lugar. Tobías encontró una esquina protegida donde el viento no entraba. Recogió ramas secas del patio y prendió una pequeña fogata. Comió su último pedazo de pan, le dio la mitad a Nube, y antes de acostarse a dormir, sacó la Biblia de su madre de la mochila. La abrió al azar, a la luz de la fogata, y leyó el primer versículo que vio. Era el Salmo 23. «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Las lágrimas se le llenaron en los ojos. Sonrió a pesar de todo. «Gracias, mamá. Sé que me estás hablando». Cerró la Biblia, se arrodilló junto al altar y oró. «Señor, tú eres mi pastor. Nada me va a faltar. Confío en ti». Se acostó sobre la manta, con Nube a su lado, y se quedó dormido en la casa de Dios, aunque estuviera en ruinas. Al amanecer, Tobías se levantó temprano, ató a Nube bajo un árbol cerca de la capilla, dejándole agua y un poco de hierba que había cortado, y bajó a la aldea a buscar trabajo. Esta vez, decidió no preguntar en las casas, sino en el mercado. Allí, entre los puestos de verduras, un hombre de barba blanca y ojos amables lo vio. Era don Matías, un ganadero de la zona. «Oye, muchacho, ¿te ves cansado? ¿Buscas trabajo?» «Sí, señor», respondió Tobías con humildad. «Soy pastor. Sé cuidar ovejas, vacas, lo que me ponga. Puedo trabajar por un plato de comida si quiere». Don Matías lo miró con atención. Le vio la limpieza en los ojos, la dignidad en el porte, aunque la ropa estuviera gastada. «Muchacho, ¿cómo te llamas?» «Tobías, señor, para servirle a usted y a Dios». Don Matías sonrió al escuchar esas palabras. «Ese es un saludo que ya no se oye, hijo. ¿De dónde vienes?» Tobías le contó brevemente su historia. La guerra que se llevó a su padre, la enfermedad de su madre, los lobos que acabaron con su rebaño, el camino hasta llegar ahí. Don Matías escuchaba en silencio. Movía la cabeza con tristeza. Cuando el muchacho terminó, el ganadero le puso una mano en el hombro. «Ven conmigo, Tobías. Tengo más de 200 ovejas y solo 2 pastores viejos. Me hace falta un joven con fuerza y con fe. Desde hoy trabajas conmigo. Te voy a pagar bien y te voy a dar de comer. ¿Dónde estás durmiendo?» «En las ruinas de la capilla vieja, señor, la del cerro». Don Matías se quedó quieto un momento. Le cambió el gesto. «¿En la capilla vieja? ¿La del cerro del norte?» «Sí, señor, con mi cordero». El ganadero miró a los otros hombres del mercado, que se habían acercado curiosos. Uno de ellos, un viejito con sombrero, se persignó al escuchar el nombre de la capilla. «Muchacho», dijo don Matías bajando la voz, «tienes que saber algo. Esa capilla está abandonada desde hace 100 años. Hay una leyenda sobre ella, una historia fea que pocos quieren recordar». Tobías lo miró con atención. «¿Qué leyenda, señor?» El viejito del sombrero habló antes. «Hace 100 años, cuando pasaron por aquí los invasores, aquella capilla estaba a cargo de un sacerdote muy santo, el padre Crisóstomo. Él sabía que los invasores estaban saqueando las iglesias, robando el oro y las reliquias sagradas. Entonces, una noche antes de que llegaran, el padre tomó todos los objetos de valor de la capilla, el cáliz de oro, la custodia, las coronas de la Virgen, las cruces, y los escondió en algún lugar del cerro. Nadie sabe dónde. Pero los soldados llegaron», continuó don Matías, «y al no encontrar nada de valor, torturaron al padre Crisóstomo para que les dijera dónde había escondido todo. El padre nunca habló. Prefirió morir antes que entregar las cosas sagradas a los ladrones. Lo mataron al pie del altar. Desde entonces,
Dicen que su alma pena en las ruinas, esperando que alguien limpio de corazón encuentre las reliquias y las devuelva a Dios. Un tercer hombre se acercó. Muchos han ido a buscar ese tesoro, pero cuando llegan al cerro, el Padre los ahuyenta. Se escuchan gritos, se ven sombras, caen piedras del cielo. Hasta un hombre perdió la cabeza después de subir ahí. Por eso ya nadie se atreve a pisar esas ruinas. Muchacho, baja de ahí esta misma noche. Te puedes quedar en el establo de don Matías mientras encuentras un lugar mejor. Tobías los escuchó con respeto. Luego, con la voz tranquila, respondió: Señores, les agradezco con todo mi corazón, pero yo no he visto nada malo en esa capilla. Anoche dormí en paz junto al altar. Si allí hay un alma que pena, yo voy a orar por ella. Yo no busco oro ni reliquias. Yo solo busco un techo donde descansar con mi cordero. Si al padre Crisóstomo no le molesto, ahí me quedaré. Los hombres se miraron entre ellos con asombro. Don Matías sonrió con una mezcla de respeto y preocupación. Eres un joven especial, Tobías. Haz lo que te dicte la conciencia, pero mi oferta sigue en pie. Empiezas a trabajar mañana, y si cambias de idea, el establo está listo. Tobías le agradeció, compró un pedazo de queso y pan con una moneda que le adelantó don Matías, y subió a la capilla antes de que cayera la noche. Nube lo recibió balando alegremente, como si hubiera estado preocupado por él. Tobías le dio un pedazo de pan, lo abrazó y le contó todo lo que había pasado. Vamos a estar bien aquí, Nube. Tengo trabajo, y si de verdad hay un alma santa en esta capilla, vamos a orar por ella todas las noches. Esa noche, después de cenar, Tobías se arrodilló frente al altar de piedra. Encendió una vela que había comprado en el mercado y la puso sobre el altar. Sacó la Biblia de su madre y leyó en voz alta un salmo. Después oró: Señor, si en este lugar santo hay un alma que todavía no descansa, llévala a tu presencia. Tuvo que ser un hombre bueno, un mártir. Dale el descanso que merece, y perdóname por entrar sin permiso a tu casa. Yo no pretendo quedarme siempre, solo mientras tú me muestres a dónde ir. Nube, echado frente al altar, balaba suavecito entre las palabras de Tobías, como diciendo amén a cada frase. Pasaron 3 noches así. Tobías trabajaba todo el día con don Matías, aprendiendo los caminos de las ovejas de la zona, y en la noche volvía a la capilla. Cada noche oraba frente al altar con Nube a su lado. No pasó nada extraño. Tobías empezaba a pensar que las historias eran solo supersticiones del pueblo. Pero a la 4ª noche, algo sucedió. Ya había pasado la medianoche cuando Tobías se despertó de golpe. Nube estaba de pie, mirando fijamente hacia el altar, sin balar, sin moverse, como si estuviera hipnotizado. El aire dentro de las ruinas se había puesto extraño. Había un silencio total, ni siquiera se escuchaban los grillos afuera. La vela que Tobías había dejado encendida sobre el altar se había apagado sola, pero a pesar de eso, el lugar no estaba oscuro. Una luz tenue, azulada, como la de la luna a través de la niebla, llenaba el interior. Tobías sintió un frío en la nuca, pero no era el frío del miedo. Era un frío sagrado, el frío que uno siente cuando entra en una iglesia vacía muy temprano en la mañana. Se incorporó despacio. Frente al altar, empezó a formarse una figura. Era un hombre. Vestía una sotana larga y negra, ya gastada por el tiempo. Era delgado, de rostro enjuto, con el cabello canoso corto. Sus manos estaban juntas, como en oración. Su rostro, aunque pálido, no daba miedo. Daba paz, una paz profunda como la de un santo. Tobías, temblando pero sin miedo, se puso de rodillas. Sacó la pequeña cruz de su padre y la apretó contra el pecho. Nube también se había echado al suelo, con la cabeza baja, en señal de respeto. «Padre», susurró Tobías con la voz temblorosa. «¿Es usted?» La figura lo miró con unos ojos profundos, llenos de una tristeza dulce. Y entonces,
Habló con voz suave pero que parecía venir de muy lejos, como si atravesara los años. Hijo mío, ¿qué haces en mi capilla? Llevo 100 años esperando, y nadie venía con el corazón limpio. Solo venían hombres con hambre de oro, hombres con la mirada sucia. A todos los eché con dolor, porque no podía entregar lo sagrado a manos impuras. ¿A qué vienes tú? Tobías, con la voz entrecortada pero sincera, respondió: Padre, yo no vengo por oro. No sabía nada de usted hasta hace pocos días. Solo vine a buscar refugio. Perdí a mi padre en la guerra, perdí a mi madre por enfermedad, perdí mi rebaño por los lobos. No tengo nada, Padre, solo tengo mi fe, mi cordero y esta Biblia que era de mi madre. Si esta capilla es suya, me voy mañana mismo. Solo le pido que ore por mí cuando esté con Dios. El espíritu del padre Crisóstomo lo miró con asombro. Se acercó un poco más, y en su rostro se dibujó una sonrisa de una ternura infinita. Dios mío, has oído mi oración al fin. 100 años he esperado, y me envías a un joven pastor con un cordero blanco. ¿Acaso no es esto una señal, Señor? ¿Acaso no es esto tu mano? Tobías no entendía. Padre, ¿de qué habla? El espíritu se volvió hacia él, con los ojos brillando como si tuvieran lágrimas. Muchacho, antes de morir, yo escondí en este cerro todas las reliquias de la capilla. El cáliz que usé para consagrar la sangre de Cristo, la custodia de oro que llevaba al Santísimo en las procesiones, las coronas de la Virgen, las cruces doradas, todo. Los invasores me torturaron para que les dijera dónde estaba, pero yo preferí morir. Mi único deseo antes de cerrar los ojos fue pedirle a Dios que algún día alguien de corazón limpio encontrara las reliquias y volviera a consagrar esta capilla. Mi alma no puede descansar hasta que esto suceda. Tobías escuchaba con asombro. Pero padre, yo no soy nadie. Soy un pobre pastor. Tú eres exactamente lo que Dios quería, dijo el padre Crisóstomo con firmeza. Un pastor, con un cordero, entrando a la casa de Dios sin avaricia, solo con fe. ¿No es así como vino el mismo Cristo al mundo, niño pobre en un pesebre? Dios no mira las apariencias, mira el corazón, y el tuyo está limpio como la lana de tu cordero. El espíritu extendió una mano hacia Tobías. Mañana en la noche, cuando suene la medianoche, volveré. Trae a tu cordero. Te mostraré dónde están las reliquias. Pero escúchame bien, hijo mío. No te estoy dando un tesoro para que te hagas rico. Te estoy dando una misión. Usa el oro de las reliquias para restaurar esta capilla. Vuelve a ponerle techo. Vuelve a colocar las puertas. Vuelve a levantar el altar. Y cuando esté lista, entrega las reliquias al obispo para que consagre este lugar otra vez. Solo entonces mi alma podrá descansar. Y también, usa lo que sobre para ayudar a los peregrinos pobres que pasen por aquí. Haz de esta capilla un refugio para los caminantes como tú. Tobías, llorando, asintió. Lo haré, padre. Se lo prometo en el nombre de mi padre, de mi madre y de Dios mismo. El padre Crisóstomo sonrió con una paz profunda. Dios te bendiga, Tobías, y cuida ese cordero. Él también es parte de todo esto, más de lo que imaginas. Y con esas palabras, la figura empezó a desvanecerse en la luz azulada. Antes de desaparecer por completo, dejó flotando unas últimas palabras. Ten cuidado. Cuando la obra empiece a hacerse visible, habrá corazones oscuros que querrán quitártelo todo. Quédate cerca de Dios. El aire volvió a la normalidad. Los grillos empezaron a cantar afuera. Nube se levantó y se sacudió. Tobías se quedó de rodillas, llorando en silencio, con la cruz de su padre apretada contra el pecho. Gracias, Señor. Gracias. No entiendo por qué yo, pero gracias. Durmió poco esa noche. Al amanecer, trabajó con don Matías como siempre, pero sin decir una palabra de lo que había pasado. Al caer la tarde, regresó a la capilla, cenó poca cosa y esperó.
Nube, como si supiera, no se apartó del altar en toda la noche. Justo a la medianoche, el aire volvió a cambiar. El padre Crisóstomo apareció de nuevo, esta vez con una sonrisa mucho más serena, casi alegre. «Ven, hijo, y que venga también tu cordero». Tobías tomó la vela y siguió al espíritu. Salieron de la capilla por el lado norte, caminaron entre las piedras viejas, bajando por una pequeña ladera. El padre Crisóstomo se detuvo frente a un montón de rocas cubiertas de musgo, que parecían simplemente un derrumbe natural. «Aquí, bajo estas piedras hay una entrada. Yo mismo, antes de morir, cerré con estas rocas el acceso a una pequeña cueva natural donde guardé todo. Dile a tu cordero que se acerque y golpee con la pata sobre esa piedra de ahí, la que tiene una marca de cruz». Tobías miró y, efectivamente, en una de las piedras grandes, había una pequeña cruz tallada, casi borrada por el tiempo. «Nube, ven acá, golpea aquí, amigo». El cordero se acercó obediente y golpeó con su pata delantera sobre la piedra marcada. Al tercer golpe, algo se movió dentro. Una de las piedras más pequeñas se deslizó, y un hueco oscuro apareció entre las rocas. Tobías, con la vela en la mano, miró al espíritu. El padre Crisóstomo asintió. «Entra, hijo, no tengas miedo». Tobías se agachó y entró por el hueco. Era una cueva pequeña, no más grande que la cabaña donde había vivido con su madre. Y allí, cubierto de polvo y telarañas, estaba todo. Un cofre de madera grande, con el escudo de la iglesia tallado en la tapa. Al abrirlo con cuidado, una luz dorada iluminó el rostro del joven pastor. Dentro había un cáliz de oro con incrustaciones de rubíes, una custodia ricamente labrada, 2 coronas de oro con piedras preciosas, varias cruces doradas, un rosario hecho de nácar con cuentas de plata y varios cálices pequeños de oro y plata. Las reliquias más sagradas de la capilla, guardadas por 100 años. Tobías se quedó sin aliento. Nunca en su vida había visto algo tan hermoso. Se arrodilló frente al cofre, se persignó y rezó un Padre Nuestro con lágrimas en los ojos. Cuando salió de la cueva, el padre Crisóstomo seguía ahí, ahora casi transparente, como si estuviera a punto de irse. «Gracias, hijo. Gracias por ser quien eres. Ahora al fin podré ir a ver al Señor. Recuerda lo que te dije. Restaura la capilla, entrégala al obispo y ayuda a los peregrinos. Y cuida tu cordero, y cuida tu alma. La riqueza que Dios te confía puede hacer un santo o puede destruirte. Depende de ti». «Así lo haré, padre, lo prometo». «Dios te bendiga, y a ti también, corderito blanco. Dios te trajo hasta aquí por una razón». Y el padre Crisóstomo se desvaneció con una sonrisa luminosa. Tobías se quedó allí, bajo las estrellas, abrazado a Nube, con el cofre de reliquias a sus pies, y el corazón lleno de una gratitud que no cabía en palabras. Los años pasaron. Tobías, ahora con 25 años, había cumplido cada promesa hecha al padre Crisóstomo. Con la ayuda de don Matías, vendió algunas de las joyas menos sagradas a comerciantes honrados de una ciudad lejana, y con ese dinero empezó la restauración de la capilla. Trabajó él mismo, hombro a hombro con albañiles y carpinteros, levantando las paredes, poniendo un techo nuevo, colocando puertas de madera tallada, reparando el altar de piedra. Los aldeanos, al principio desconfiados, empezaron a mirar con asombro cómo las ruinas se convertían otra vez en una casa de Dios. Cuando la capilla estuvo lista, Tobías viajó a la ciudad grande y habló con el obispo. Le contó toda la historia, le mostró las reliquias, le contó de la visita del padre Crisóstomo. El obispo, un hombre anciano y santo, lloró al escuchar el relato. «Hijo mío, esto que has hecho es obra de Dios. Iré personalmente a consagrar la capilla». Y así fue. Hubo una gran misa de consagración, con asistencia de todo el pueblo. El cáliz volvió a servir para la Eucaristía,
la custodia volvió a llevar al Santísimo en las procesiones, y las coronas volvieron a ceñir la cabeza de la Virgen que el obispo mandó tallar para la capilla. El nombre del padre Crisóstomo fue recordado de nuevo, y su tumba, encontrada entre las antiguas ruinas, fue marcada con una lápida de mármol junto al altar. Con el dinero que sobraba, Tobías construyó al lado de la capilla una casa sencilla pero amplia, que llamó la Casa del Peregrino. Era un refugio gratuito para cualquier caminante pobre, peregrino o viajero que pasara por la región. Había camas limpias, comida caliente, agua, y siempre alguien dispuesto a escuchar las penas del que llegaba. Tobías vivía allí, atendiendo a todos, con Nube siempre a su lado. Sus historias se habían hecho famosas. La gente lo llamaba el pastor de la capilla, y venían de lejos para conocerlo. Tobías también se casó. Una joven viuda del pueblo vecino, llamada Ana, que había quedado sola con un niño pequeño después de la muerte de su esposo, llegó un día pidiendo refugio. Tobías la recibió con la misma bondad con que recibía a todos. Pero algo en la mirada limpia y triste de aquella mujer tocó su corazón. Con el tiempo, Tobías se dio cuenta de que Dios le había traído a una compañera para el resto de la vida. Se casaron en la capilla restaurada, y Tobías crió al niño como si fuera suyo. Con los años, llegaron 3 hijos más. La casa del peregrino se llenó de risas de niños y de voces agradecidas. Pero como había advertido el padre Crisóstomo, no todo era fácil. La prosperidad y la fama siempre atraen ojos envidiosos. En la región vivía un terrateniente llamado Don Próspero. Era un hombre poderoso, de mucho dinero y mucho poder político. Cuando vio cómo la capilla se había restaurado con oro, empezó a indagar. Descubrió los rumores del tesoro del padre Crisóstomo y sumó 2 más 2. Ese pastor encontró el oro escondido. Murmuraba con rencor. Oro que no le pertenece. Oro que debería estar en manos dignas, no en las de un pastorcito cualquiera. Don Próspero intentó primero por las buenas. Fue a visitar a Tobías con palabras melosas, ofreciéndole comprarle la capilla y la casa del peregrino a un precio alto. «Yo puedo administrar mejor este lugar, muchacho. Te doy una buena suma y te retiras a vivir tranquilo con tu familia». Tobías lo escuchó con respeto, pero negó con firmeza. «Señor, le agradezco su oferta, pero esta capilla no es mía para venderla. Pertenece a Dios y al obispado. La casa del peregrino pertenece a los pobres que pasan por aquí. Yo solo soy un siervo». Don Próspero se fue con la sonrisa tensa, pero con el corazón lleno de rabia. Volvió varias veces con ofertas mayores. Tobías siempre le contestaba lo mismo, con la misma humildad. Finalmente, Don Próspero decidió que si no conseguía las cosas por las buenas, las conseguiría por las malas. Una noche de otoño, cuando el viento soplaba frío entre las montañas, Don Próspero se reunió con 3 hombres de mala reputación. Les pagó muy bien y les dio instrucciones. Ese pastor duerme en la casa del peregrino. Su esposa y sus hijos también. Esperen hasta que todos estén dormidos. Entren, échenle queroseno a la casa y préndanle fuego. Que parezca un accidente. Quiero que todo arda. La capilla también. Cuando el oro salga fundido de entre las ruinas, será mío». Los hombres aceptaron. Llegaron al cerro pasada la medianoche, con latas de queroseno escondidas bajo los abrigos. Avanzaron en silencio hacia la casa del peregrino, donde Tobías dormía con Ana y los niños. En la capilla, justo al lado, Nube dormía como siempre cerca del altar. El cordero, que ya tenía muchos años y estaba casi ciego de un ojo, se había convertido en una especie de guardián silencioso de la capilla. Pasaba sus días allí, junto al altar, echado sobre un pequeño tapete que Ana le había hecho. La gente decía que Nube era el Cordero Bendito, y hasta los niños del pueblo iban a visitarlo y a pedirle bendiciones. Esa noche, mientras los hombres se acercaban sigilosamente, algo despertó a Nube. El Cordero abrió los ojos, levantó la cabeza y soltó un balido agudo y alarmado.
Por la puerta entreabierta de la capilla había visto las sombras moverse afuera. Con la fuerza que le quedaba, Nube se puso de pie y salió corriendo. Los 3 hombres ya estaban junto a la casa del peregrino, uno de ellos vertiendo queroseno contra la pared de madera. De pronto, un balido ensordecedor rompió el silencio de la noche. Nube, viejo pero furioso, embistió con la cabeza al hombre que vertía el queroseno. La cruz blanca de su frente golpeó con tal fuerza el muslo del asaltante que el hombre cayó con un grito de dolor, dejando derramarse el queroseno en el suelo. Los otros 2 hombres se sobresaltaron. ¿Qué diablos es esto? Uno de ellos intentó patear a Nube, pero el cordero, con una agilidad que nadie esperaría de un animal tan viejo, lo esquivó y embistió de nuevo. Balaba sin parar, despertando a todo el cerro. Tobías, dentro de la casa, escuchó los balidos de alarma de Nube. En un instante supo que algo muy grave pasaba. Tomó el cuchillo de su padre, le gritó a Ana que cerrara la puerta con los niños y salió corriendo afuera. Vio el queroseno derramado, los hombres luchando contra Nube, el olor del combustible en el aire. Entendió todo. «¡Fuera de aquí, malditos!», gritó. Alzó el cuchillo y corrió hacia ellos. Los hombres, al ver que el plan había fracasado y que Nube no paraba de hacer escándalo, empezaron a huir. Pero uno de ellos, furioso, se dio vuelta y lanzó con todas sus fuerzas una piedra contra Nube. La piedra le acertó en la cabeza al cordero con un golpe seco. «¡Nube!», gritó Tobías con el alma desgarrada. Los 3 hombres huyeron por el camino del cerro, gritando insultos. Tobías corrió hacia su cordero que yacía en el suelo, temblando, con la cruz de la frente manchada de sangre. Lo tomó en sus brazos como cuando era un corderito recién nacido. «Nube, Nube, amigo mío, resiste, resiste por favor». Ana salió corriendo con los niños. Un vecino, al escuchar el escándalo, había bajado al pueblo a buscar ayuda. Tobías entró a la capilla con Nube en los brazos y lo recostó sobre el tapete, frente al altar. Le curó la herida con agua y vendas. El cordero respiraba débilmente. Tobías, de rodillas, le acariciaba la lana manchada de sangre, llorando como cuando era niño. «Nube, mi Nube, tú me salvaste, tú nos salvaste a todos. No te vayas, amigo, no te vayas todavía». Nube, con sus ojos viejos y sabios, miró a Tobías por última vez. Bajó la cabeza y apoyó el hocico en la mano de su amo, como hacía desde que era cordero, y con un suspiro suave, soltó el alma. Se fue al cielo, al pie del altar de la capilla que había ayudado a salvar. Tobías lloró sobre el cuerpo de su cordero durante horas, abrazado a la lana blanca que había acompañado cada día de su vida desde los 7 años. Al día siguiente, la noticia corrió por todo el pueblo. Los 3 hombres fueron capturados por las autoridades, gracias a las descripciones de Tobías y a las pistas que habían dejado. Confesaron todo, incluyendo el plan de don Próspero. El terrateniente fue arrestado y juzgado. Sus tierras le fueron confiscadas por los tribunales, y en un acto de justicia que todos vieron como mano de Dios, parte de esas tierras fueron donadas a la casa del peregrino para que Tobías pudiera ampliarla. A Nube lo enterraron con honores, como si fuera un santo. Tobías pidió permiso al obispo para enterrarlo junto al altar de la capilla, y el obispo, conmovido, le dio su bendición. Este cordero fue el instrumento de Dios. Ha defendido la casa del Señor. Merece descansar aquí. Así que, en una ceremonia sencilla pero llena de emoción, Nube fue sepultado bajo una lápida de mármol blanco frente al altar, con la cruz que tenía en la frente grabada en la piedra, y una inscripción que decía: «Aquí descansa Nube, el cordero fiel que guardó la casa de Dios». Los años siguieron pasando. Tobías envejeció rodeado de su familia, de los peregrinos que seguía atendiendo sin descanso, y de la paz de su capilla. Nunca se olvidó de visitar cada día la tumba de Nube,
así como tampoco se olvidó nunca de enseñar a sus hijos las 3 promesas que le había hecho a su madre antes de morir. Cada Navidad, llevaba a todos los niños del pueblo a la capilla, les contaba la historia del Cordero Blanco y les decía: Dios envía ángeles disfrazados en la vida. A veces vienen como padres, a veces como madres, a veces como amigos y a veces como un corderito blanco. Con el paso de los años, Tobías también hizo un viaje que tenía pendiente en el alma. Regresó al viejo cerro donde había vivido con su madre, a la cabaña de piedra abandonada. Se arrodilló frente a la tumba de Doña Consuelo, bajo el gran roble, y le habló como si ella estuviera viva. Le contó todo: la guerra, la muerte, los lobos, el camino, la capilla, el padre Crisóstomo, las reliquias, Ana, los hijos, Nube. Le contó cómo había cumplido cada una de sus 3 promesas. Mamá, tenías razón. Todo lo que Dios permite es por un propósito. Si los lobos no se hubieran comido mis ovejas, yo nunca habría bajado de este cerro. Nunca habría encontrado la capilla. Nunca habría encontrado a Ana. Nunca habría cumplido la misión que Dios tenía para mí. Gracias, mamá. Gracias por enseñarme a no abandonar a Dios. Con respeto y amor, Tobías trasladó los restos de su madre a la capilla restaurada y los puso junto a la tumba del padre Crisóstomo y junto a la de Nube, bajo un mismo patio sagrado. Puso también una lápida simbólica para su padre don Isaías, aunque su cuerpo hubiera quedado en un campo de batalla lejano. Así, su familia entera descansaba por fin junta, bajo la sombra de la casa de Dios, que él había levantado con sus propias manos. Los aldeanos que todavía viven por esa región cuentan que, en las noches tranquilas, cuando el viento sopla suave entre las montañas, se escucha un balido lejano entre las ruinas del cerro. Un balido suave, blanquecino, como de cordero pequeño. Dicen que es Nube, que sigue cuidando la capilla que ayudó a salvar. Fiel como siempre, fiel hasta la eternidad. Y dicen también que cuando un peregrino perdido, un huérfano sin casa, una viuda sola, o cualquier caminante con el alma rota, llega hasta la puerta de la casa del peregrino, siempre lo reciben con una sopa caliente, una cama limpia y unas palabras que Tobías repetía y que sus descendientes siguen repitiendo generación tras generación. No te desanimes, hermano. Aunque hoy sientas que lo has perdido todo, sigue caminando con Dios, porque Dios es pastor, y los que somos sus ovejas, aunque nos perdamos, nunca, nunca estamos solos. Él siempre viene a buscarnos. Solo tienes que seguir balando por dentro, como un cordero que confía, y Él te oirá. Amigos, si han llegado al final de esta historia, dale like, compártela con quien necesite volver a creer, y suscríbete para más historias como esta. Y recuerda siempre, hay más historias esperándote en tu pantalla. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima.